Has hablado de la lejanía, de la proyección, de ver más hacia el final. Entonces, aquí la segunda pregunta que teníamos es, ¿esta puede ser la diferencia entre el propósito personal y un propósito empresarial? ¿O hay diferencia entre propósito personal y propósito empresarial? Vale. En cuanto a lo que dije de la etimología de la palabra y los conceptos generales, no hay ninguna diferencia. Okay. ¿Vale? La organización va a tener algo que pone por delante, que es hacia dónde va, hacia dónde se dirige, y las personas igual, porque de hecho una organización para mí son personas, o sea, ahí no cambia nada. Lo que sí es importante quizá distinguir, gracias a esa pregunta, es, tú fíjate, cuando alguien crea esta botella, cuando la crea para algo. Ya tiene un propósito en el propio hecho de la creación. Por eso, a Aristóteles, cuando habla del ser humano y habla del propósito o de que es teleológico, y al final termina diciendo, ¿no? ¿Cuál es el fin del ser humano? Es una pregunta típica, o sea, clave en filosofía, porque la diferencia es que yo creo esta botella, pero yo no me creé a mí mismo. Por lo menos no biológicamente. No en el sentido de haber hecho esto. Yo creo la botella para algo. Ahora, la diferencia entre el propósito personal y organizacional es que yo en mi tesis doctoral en economía, cuando analizo qué es una empresa desde el punto de vista natural y praxeológico, llego a la conclusión de que, dado que la organización tiene un fin y se constituye, ya tiene un para qué, ya tiene un propósito. Y el propósito general de cualquier organización es contribuir satisfaciendo necesidades en el mercado. Una organización, no importa si es sin fines de lucro, da igual, religiosa, una multinacional, me da igual. Una organización se constituye para contribuir en la satisfacción de necesidades que existen en el mercado, en la sociedad. Si yo constituyo una organización para la cual nadie tiene necesidad, lógicamente no voy a tener ingresos, no va a pervivir, se va a deshacer. Sobre todo teniendo en cuenta que para mí una organización no es una ficción legal, ¿vale? Porque esto es algo que sí se usa mucho hoy en día, ¿no? Ustedes están ahora, si no me equivoco, en un despacho de abogados, y sí, una SL se firma en una notaría, y hasta que tú no la firmas te dicen que no constituiste una empresa. Pero eso no es la empresa real, esa no es la empresa natural. La empresa natural es cuando yo me asocio con una persona y perseguimos juntos un mismo objetivo. Eso es una empresa para mí, o una organización más que una empresa. Bueno, ahí también hay una diferencia que yo hago en mi tesis entre firma y empresa y tal, pero no me quiero meter con eso. Lo que quiero decir, Selvin, es las organizaciones tienen por naturaleza, porque son constituidas, un propósito que es contribuir a la satisfacción de necesidades. Porque para eso me junto con otro. Okay. Sí, Vale. Ahora, la pregunta de ¿para qué existo? Volviendo al tema de antes, es mucho más compleja, porque si yo soy una persona que creo que fui creada por un ser superior, entonces sí mi vida tiene un propósito que va más allá incluso de mí, como va más allá de esta botella, el hecho de que yo la haya creado para meter líquido dentro. Esta botella está, digamos, no sé usar la palabra condicionada, pero está predeterminada a ser utilizada para contener líquido. Entonces, dependiendo, tú fíjate, de si he sido creado, si vengo de la evolución, si creo que fueron extraterrestres, de una combinación de extraterrestres con seres que había en la Tierra que se mezclaron,
da igual la teoría que tú quieras tener respecto de cómo has llegado tú a este mundo, va a influir claramente en el propósito que tú te puedas plantear en tu vida, incluido a los ateos, ¿no? O el que no crea en nada, que dice, bueno, pues estamos aquí, yo no fui creado, o sea, o no sé si fui creado, o no me importa, o creo que no fui creado por nadie, igualmente me tengo que hacer la respuesta, me tengo que contestar a la pregunta, pero la pregunta no es sencilla porque no tengo la referencia de dónde, no tengo el para qué determinado. Claro, sí, sí. Entonces ahí viene la cuestión difícil de si se descubre, si se crea, si se engendra o qué pasa con eso. Que al final de cuentas, desde el punto de vista del coaching, otra cosa es filosofía y religión y otras disciplinas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Pero desde el punto de vista del coaching, lo único que a nosotros nos va a interesar es, vuelvo a antes, ¿qué quiere la persona? Si él me plantea un propósito, hablaremos del propósito. Si él me plantea objetivos, hablaremos de objetivos. Si él me plantea propósitos con objetivos, hablaremos de propósitos con objetivos. Pero ya, o sea, no hay nada más que decir al respecto, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre... bueno, y luego, desde mi punto de vista, pero esto ya es mío, no tiene que ver con el coaching, yo creo que el ser humano tiene como propósito, sin entrar en niveles que estén más allá de lo que es nuestra propia capacidad de comprensión, digamos, objetiva, la proyección de tu propia singularidad. Okay. Es decir, para mí eso forma parte del propósito de cualquier individuo. La proyección o despliegue de tu propia singularidad. Podemos hablar mucho sobre esto, pero tú eres diferente a mí, y yo a Dani, y Dani a todos los que están aquí. Y todos tenemos experiencia y es grandioso, es espectacular, o sea, es asombroso poder entender que hay 7.000 millones de habitantes y todos somos diferentes. Y que entonces, ya no solamente biológicamente, sino incluso intelectualmente, nuestro ser en sí es singular, ¿no? Y esa singularidad se proyecta, se expresa. Por eso, a mí me gusta mucho el existencialismo en el sentido más básico de la palabra, tal como lo enseñó Kierkegaard, perdón, no Heidegger, justamente Heidegger, ¿no? Justo como lo enseñó Kierkegaard, que él hablaba de que uno tiene que buscar precisamente su ser singular. Él decía, tú no tienes que ser copia. Y planteaba desde el punto de vista filosófico realmente lo que implica incluso el perderte en un grupo, el perderte en las aglomeraciones, ¿no? En el pensamiento de otros, en las formas de actuar de otros. Y cómo eso, al final de cuentas, lo único que estás haciendo es esconderte o no atreverte a querer conocerte y desde el conocerte desplegarte, porque, y de hecho las dos cosas van unidas, ¿no? Para mí. O sea, no es que, me voy a poner a meditar a ver quién soy y luego ya tengo claro quién soy y camino, ¿no? Para mí, pues también te descubres caminando y es algo que se va retroalimentando constantemente. Pero si yo te podría decir, las organizaciones tienen el propósito de contribuir para satisfacer necesidades y las personas tienen el propósito de expresar su singularidad. Ahora, eso en general. En particular, el cómo la empresa contribuye a satisfacer necesidades, cuándo lo hace, con quién y de qué manera, o cómo un individuo se proyecta su singularidad, qué es lo que va a proyectar, cómo lo va a hacer, etcétera, eso tiene que ver con la experiencia, o sea, tiene que ver con un trabajo que tiene que hacer uno, sea empresario, sean trabajadores, sea individuo, fulanito, menganito. Por eso, en la tesis doctoral actual,
hago algo que en el libro de coaching no directivo creo que no, bueno, no, creo no, estoy seguro, no he profundizado en ello, y es distinguir dos categorías, lo que yo llamo el continente del contenido. Ok. Continente y contenido. Entonces, si nos da tiempo, y luego ya voy a dejar que me hagan la siguiente pregunta. Tú sigue. No, bueno, o sea, el hecho de que el contenido lo pone el cliente. El contenido es lo que pone el cliente y lo que tiene que engendrar el cliente y lo que tiene que experimentar el cliente. El continente es el contexto, es la relación, es la estructura de conversación que yo genero para que él pueda trabajar con el contenido. Claro. Y fíjate, esto a mí me dio mucha claridad en la investigación que hice porque está presente en la fenomenología, está presente en el existencialismo, está presente en Michael Polanyi, está presente en muchos otros, pero muchos de ellos no llegaron a distinguir esas dos categorías y las mezclaban. Y por eso no sabían diferenciar cuándo uno es directivo y cuándo no. Okay. Lo que quiero decir es, yo construyo una relación y esa relación está sobre la base del continente. Yo le digo al cliente, me tienes que firmar un acuerdo para poder empezar una relación de coaching. ¿Qué estoy siendo directivo porque le digo, tienes que firmar un acuerdo? ¿Le estoy imponiendo el acuerdo de coaching? No, estás creando el contexto para que él pueda trabajar consigo mismo. No es lo mismo ser directivo cuando estás transfiriendo en el contenido que poner las reglas del juego o plantear cuál es la estructura que vas a seguir en el trabajo, ¿no? Bueno, de hecho, tal es así que en self-management lo que yo he descubierto es cuáles son las reglas del juego natural que están presentes en todas las organizaciones, aunque no sean de self-management. Ok. Claro, hoy uno dice, no, es que, por ejemplo, el compromiso. Claro. Todos, o sea, no existe una empresa, no existe una persona no comprometida. No existe. Otra cosa es que cumpla el compromiso, pero eso es diferente. El comprometernos es algo que tenemos todos todo el tiempo. Entonces, yo detecto cuáles son las cosas naturales, cuáles son las cosas que forman parte del continente para generar el contexto que permita luego a las personas dentro hacer y deshacer y trabajar y experimentar como quieran. Claro, para poder generar talento, valor y poder aportar. Exactamente, pero es que es lo mismo que en coaching. Claro. Por eso es una evolución natural. El self-management es la evolución natural de lo que se podría llamar, que no se entienda mal, filosofía del coaching no directivo aplicado a la gestión organizacional. Bueno. Sí, pero es totalmente natural.